Vamos a comenzar por Priscila y voy a pedir que una de ustedes comparte el micrófono con el hermano Brian. So, Priscilla? Hi, it's great to know you today. And my question is, how do you prepare yourself mentally, spiritually, and emotionally to go on a missionary trip? Hold on. La pregunta es, ¿cómo te preparas emocionalmente, espiritualmente y mentalmente para ir a un viaje misionero? Bueno, pues yo pienso preparando mentalmente primeramente. Cuando tú vas a un viaje misionero, yo sé porque yo también he ido en viajes misioneros y muchas veces antes de que yo voy, estoy pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo es que puedo ser efectivo en este país? Y estamos siempre pensando en lo que nosotros vamos a hacer, pero ahí nos estamos limitando. Ahí nos estamos limitando de lo que Dios puede hacer a través de nosotros mientras que estamos. Y entonces lo que yo siempre le digo a las personas que van a ir en una brigada o también las personas con quienes vivía yo siempre les decía que se olvida de cada expectativa que tú tienes, porque son tus expectativas. Pero cuando tú te das cuenta que las expectativas de Dios son infinitos, ahí nosotros podemos ser más efectivos. Porque, por ejemplo, había un tiempo cuando estaba trabajando y viajando a un lugar más por la jungla. Estamos en la carretera y la carretera era de tierra, pues. Entonces era en el medio de la nada, no había ni un lugar para dejar y salir para un mercado, o sea. Y nosotros estábamos trabajando o viajando y las muchachas tenían que usar el baño. Entonces nosotros nos paremos en el medio de la carretera y toquemos la puerta de una casa ahí en Nicaragua. Era una casa típica, solo de madera, así con letrina y todo. Y ellas les preguntó, ¿podemos usar su baño? Y eso es súper típico, no era raro, o sea. Y lo que pasó cuando ellos entraron, ellos se dieron cuenta de un ambiente. Y entonces ellas empezaron a hablar con esa mujer y había una necesidad en su vida y ellas estaban hablando con esa mujer por como media hora. Y ahí, como muchas veces nos pensamos que usando el baño puede ser una oportunidad para ministrar. Entonces, así mentalmente. Espiritualmente, bueno, igual yo pienso que cuando estamos en un viaje misionero es un tiempo para probar nuevos territorios en todo, porque todo será nuevo. Entonces yo siempre recuerdo lo que dijo mi mentor misionero que estaba en Nicaragua, y él siempre estaba hablando del hombre ciego que estaba fuera de Jericó. Y entonces él pidió, Hijo de David, tenga misericordia sobre mí. Y entonces él oró y él empezó a ver. Y él empezó a ver, pero un poco borroso, ¿verdad? Y otra vez él oró. Y después dice de que él vio todo con claridad. Y entonces en este tiempo será un tiempo cuando tus ojos pueden ser abiertos a una nueva reino de Dios, a algo diferente. Entonces en la Biblia es bueno cuando tú te das cuenta de que las cosas son reales de la Biblia. Yo recuerdo que yo siempre estaba leyendo los libros donde hay tanta victoria como Josué, Hechos, de Éxodo, de esos libros. Yo me recuerdo que estaba leyendo en estos y creyendo que son reales, y de repente yo vi que las cosas que yo estaba leyendo, poniendo en mi espíritu, ya se pusieron en real, y yo vi milagros y todo esto, y era increíble, así. Y la última era emocionalmente, ¿verdad? Emocionalmente yo creo que tú no debes separarse de los del país donde vas. Muchas veces pensamos en las diferencias que hay entre nosotros, y eso le hace que está más difícil de estar ahí, especialmente si es un lugar con tanta pobreza, porque pensamos, ay, qué pobres y qué malo que están así, y nosotros ahí pongamos un muro.
entre nosotros y entre ellos, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya destruimos estos muros entre nosotros y entre ellos, eso nos pone, se hace más fácil de estar ahí y de ministrar con ellos. Bueno, Thank you Está so bien. much. That answered all my questions. Thank you. ¿Tenías alguna otra pregunta? I would like to say that it's very encouraging to know someone like you, because I learned so much from many different aspects. There's not a lot of people that want to be missionaries in today's world. So I think you're a great example to so many young people. Your humbleness is a great example. And to preach the word and go to a place where you don't know what you're going to expect. Am I correct? Sometimes you don't know what you're going to expect. I think, and coming from this country, it's even much difficult. So I really appreciate your explanation. Thank you. La hermana Priscila dijo que es bien alentador saber que Brian está haciendo la obra del Señor, porque no muchos quieren ser misioneros, y a la verdad mucho menos son las personas jóvenes que quieren ser misioneros, y hay mucho que aprender de eso. Vamos a pasar con Angie. Hi, nice to meet you. Well, my first question is, what advice would you give someone who is just starting to think of mission work? ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en comenzar una obra misionera? que ama a la gente, que ama, si tú sabes el país donde estás llamado, ama ese país. Eso es lo que pasó a mí cuando Colombia vino a mí, y igual con México y Nicaragua, que yo no pude dejar de Google mirando como y Nicaragua, México, Colombia, lo que está pasando, mirando todo lo que había, y yo me di cuenta de que estaba enamorado con el país, enamorado como en Nicaragua. Antes de que yo fui para visitar Colombia, había noches cuando yo no pude dormir, cuando yo estaba despertado toda la noche pensando, orando por Colombia. Y esto es como uno debe empezar, amar la gente. Si no conoce el país o no sabes el país donde estás llamado, empieza de amar la gente. El pueblo de Dios mira a la necesidad que hay en el mundo. No tienes que ver un grupo específico, pero la Asamblea de Dios y otras organizaciones han hecho como ¿cómo es que? Ni recuerdo la palabra, pero han hecho investigaciones acerca del pueblo y todo eso, y la necesidad que hay para el evangelio, y empieza de amar la gente, empieza de amar misiones. Thank you. My second question is, when and what was your saddest experience and your happiest? ¿Cuándo y cómo era su experiencia más triste y su experiencia más alegre en misiones? Bueno, pues habían tantos de los dos lugares, ¿verdad? No sé si era lo más triste, pero uno que me abrió los ojos de una necesidad para Jesús. Había un lugar cuando yo estaba viajando afuera de la capital de Managua, y había un lugarcito donde estaba unos 10 casitas, pero esas casitas eran hechas de solamente palos, y de plástico como de bolsa de basura, así. Solamente así, había, y tenía huecos y todo, no tenía nada. Y ahí muy cerca, había unos casitas súper bonitas, ¿verdad? Ahí enfrente de ellos, súper bonitas y con color, pero eran muy chiquitos. Y de repente me di cuenta que era un cementerio. Y yo estaba pensando, ¿cómo es que uno puede vivir ahí enfrente sabiendo que los muertos viven mejor que ellos? ¿Qué desesperación debe ser? Y en ese momento
me di cuenta la necesidad, la necesidad que ellos encuentran esta esperanza que pueden encontrar con Jesús. Y era triste, pero me abrió los ojos. Y alegre, bueno, habían tantos. Bueno, les voy a decir solo uno. Nosotros hicimos campamentos para niños. Y yo recuerdo de mi primer campamento. Estaba en mayo de 2012. Y entonces nosotros fuimos con los niños que conocimos. Eran niños del basurero de Managua y nosotros trabajamos con ellos cada semana. Pero esta semana nosotros le íbamos a llevar a campamento. Era algo increíble para ellos. Y yo he ido a muchos campamentos después, pero este campamento me recuerdo tanto. Y yo recuerdo que era la primera noche y nosotros fuimos para tener nuestro servicio. Y habían estos niños con quienes ministramos siempre, trabajando duro y tal vez no mirando tanto, no mirando casi nada porque son de la ciudad y era muy difícil para ellos para seguir con esta vida, ¿verdad? Y era el tiempo de alabanza y pusieron una canción para cantar. Y ellos empezaron a alabar al Señor con todo. Como ni pude escuchar la música porque ellos, los niños cantando, era más alto de la música. Solamente niños gritando con todo lo que tenían a Dios. Y eso era, yo recuerdo este sentimiento tanto y eso me hizo sentir tan feliz que ellos ya están dando cuenta de la gloria que el Señor merece. Amén. Ese fue. ¿Tienes una pregunta más? Vamos a regresar. Giselle. How are you? Question for you today is, what made you become a missionary, and what obstacles you as a missionary do you face? ¿Qué te hizo tomar la decisión de ser misionero y qué obstáculos te enfrentas? Bueno, mi llamada para ser misionero era un proceso, pues no era como un instante cuando ahí yo sabía en medio de la nada que yo iba a ser misionero. Habían pasos y entonces yo recibí mi llamada a misiones, a Latinoamérica, pues, en El Salvador. Pero había otro tiempo cuando ya me fui a México y yo vivía en México, pero todavía no quería ser misionero, porque yo sabía que el Señor me ha llamado a misiones, pero no quería ser misionero, porque yo pensé, no puedo ser misionero. No puedo vivir así, yo quiero ser pastor de jóvenes o algo así, pero yo no quería ser misionero. Y entonces yo fui a México y yo aprendí tanto, pero todavía no quería ser misionero. No fue hasta que yo fui a Nicaragua y los misioneros con quienes me entrenó en Nicaragua, los que estaban en el video, ellos me impactó tanto por su amor por su pueblo, por el pueblo de Nicaragua. Eso me impactó tanto. Y ellos cómo amaban la gente, cómo ellos sabían la necesidad y ellos sabían cómo ser misioneros, y también no era un límite. Creo que yo pensé al inicio que solamente misioneros pudieron trabajar así y así y así, pero ellos no. Lo más efectivo era de seguir la llamada de Dios, no importa cuán loco será, ellos le seguían y las puertas abrieron y yo me di cuenta, wow, yo sí puedo ser misionero. Si esto es ser misionero, yo sí puedo ser misionero. Entonces ellos me impactó tanto, entonces yo decidí ser misionero. Y los obstáculos que me enfrento, bueno, como les digo,
cuando estaba diciendo cómo prepararse emocionalmente, poniendo estos muros, yo me he dado cuenta de que cuando yo llego a un país, ya por causa de personas que han estado antes, automáticamente hay muros entre yo y entre ellos, porque yo soy americano y ellos no. Y entonces ahí al instante hay una diferencia entre ellos, entre nosotros. Y yo tengo que empezar poco a poco a romper este muro para que me vean como hijo de Dios, como ellos, como nosotros somos hijos de Dios y los dos tenemos propósito igual. Yo soy de acá, ellos son de allá, pero todos somos de allá. Amén. Alejandra. So, my question to you is, how can one be sure what their calling is, and how did you know your calling was to be a missionary for Colombia? Bueno, yo creo con las llamadas de Dios a un lugar o a misiones, o sea, siempre puede ser confirmado. Especialmente cuando es algo para dónde va a guiar su vida. Y eso es lo que pasó a mí, porque sabes que cuando yo fui llamado a Colombia, así fue. Yo sentí la llamada para aceptar ser misionero, mientras que estuve en Nicaragua. Y una noche estaba orando, y yo tenía un apartamento solo, entonces estaba orando por la noche y pidiendo a Dios, ¿dónde quieres que me vaya? Y yo sentí después de como una hora de oración, Él puso en mi corazón Colombia. Pero ahí no fue suficiente. Yo pensé, bueno, esto será la decisión para dónde va a guiar mi vida. Y Dios, yo creo que has puesto un sueño en mi corazón ahora. Eso es un sueño. Pero necesito que tú confirmes este sueño. Que tú en este año, no dije año, pero yo dije, tú me das 3 confirmaciones. Y cuando ya recibo las 3 confirmaciones, ahí voy a seguir con esta llamada. Voy a seguir orando y todo, pero no voy a hacer esta llamada público hasta que yo he recibido esas 3 confirmaciones. Porque creo que la confirmación es tan importante. Que Dios puede poner sueños en nuestro corazón, pero la confirmación nos diga cuándo. Y entonces tal vez hay un sueño que Dios va a poner en su corazón, pero ya no es tiempo. Y entonces va a seguir orando y orando hasta que confirma que ahora es el tiempo. Y creo que esto es critical. Entonces en este año, había 9 meses que yo seguía orando acerca de Colombia. Y no fue hasta diciembre 2012 que yo recibí mi confirmación final. Y yo empecé a seguir. Y sabes que cuando yo ya he recibido mi 3er confirmación y yo seguía con ese proceso, sabes que las puertas abrieron en cada lugar donde fui. Entonces era tan fácil porque Dios estaba haciendo la obra en su tiempo. No sé si habrá espacio para 2 preguntas más. Una más. My last one was, how long have you been doing your missionary works? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo la obra misionera? Bueno, empecé en México en 2010, entonces 3 años y medio. Thank you. Solamente 3 años. Él no tiene que ser algún anciano para decidir, mejor me voy para retirarme a algún lugar. Él desde el principio, él ya recibió la llamada del Señor. Y nosotros tenemos que creer firmemente, lo creo yo y yo sé que lo cree el pastor, que desde joven y desde niño ya el Señor les está llamando. Tenemos que creerlo y tenemos que orar por ellos para que el Señor ponga en los corazones de los niños, de los jóvenes y aún de los jóvenes adultos para poner en práctica lo que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Muchas gracias, Brian, por venir con nosotros. Pastor. Amén. Gracias, Brian. Una pregunta más, Brian. ¿Cuántos años tienes? 21. Voy a 21 cumplir años. 22 en junio. En junio. ¿Qué fecha? 5. 5. Vamos a celebrar juntos. Yo cumplo el 9. Aleluya.
Si me regalan unos minutitos más, gloria sea a Dios. ¿A cuánto les ha inspirado el día de hoy? Damos gracias, aleluya, gloria sea a Dios. Última estadística de Asambleas de Dios. Escuche esto muy interesante. El crecimiento de iglesias desde el 1960 hasta el 2011. Crecimientos de iglesia de 1960 hasta el 2011 en América. Las tres que predominan más. La Iglesia Católica ha crecido un 62%. La Convención Bautista del Sur, un 66%. ¿Okay? Asambleas de Dios, 498%. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que cuando uno se ocupa de la evangelización mundial, Dios bendice la casa. Amén. Gloria a Dios. Quisiera traer a su atención brevemente, mi hermano, un pequeño resumen de algunas personas que han sacudido, que han cambiado el mundo. Personas que han sacudido y han pasado a la historia como grandes hombres de Dios. Si es que preguntáramos a una persona que no es cristiano, saldría primero que nada con alguno de los héroes de alguna guerra y posiblemente alguien saldrá con algún personaje de los últimos años, o alguien podrá decir Alejandro Magno. Alejandro Magno subió al reino a la edad de 20 años. A los 30 años, él tenía mucha tristeza en su corazón porque ya no había terreno más para conquistar. Y a los 33 años murió. Pero quiero hablar de otro género, otra generación de personas que han sacudido al mundo, que le han dado forma a este mundo y han pasado a la historia como grandes hombres de Dios. Y vamos a revisar unos cuantos. El primero es José. José, el 11º hijo de Jacob, escuche esto, tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo a los ismaelitas. 17 años. 17 años salió de su casa y su parentela, no por voluntad propia. Yo pienso que fue un llamado de Dios. Pero lo más importante que puedo ver en la vida de José es que cómo él respondió a este cambio en su vida. No se llenó de amargura ni de odio en contra de sus hermanos. José se convirtió en un gran varón influyente. A los 30 años vino a ser el segundo en mando en el imperio más grande del mundo. Esto quiere decir que a los 17 años él supo guardar su corazón y hacer las cosas para el Señor. Génesis 39:2, mire lo que dice de José. Mas Jehová estaba con José. Dios está en todas partes, pero no está con todos. Dios está en todas partes, pero no está con todos. Dios está con los que están dentro de su agenda. Si la Biblia dice que Jehová estaba con José, es porque José estaba con Jehová. Los versículos, si pueden poner, por favor. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Nosotros podemos decir una y mil veces, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, pero si no es evidente a los de afuera, nuestra predicación es vana. Su amo se dio cuenta y vio que Jehová estaba con José, y escuche lo que dice la palabra de Dios, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo que Brian acaba de decir, cuando usted está dentro de los planes de Dios, Dios abre las puertas. El Dios que da la visión, da la provisión, no solamente financiera, sino la provisión en derribar los muros que puedan levantarse en oposición. Gloria a Dios. ¿No apareció la foto de José? ¿Estamos entonados o no? Segundo, podemos ver a Samuel. No sé si usted sabe la historia de Samuel. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos antes de que Samuel naciera, y ella iba a visitar la casa de Dios y veía al profeta, al sacerdote Elí,
y cierto día ella se llenó de amargura y se puso a orar y a clamar a Dios, y en su clamor Dios le concedió un hijo. Esto es muy importante, yo voy a tocar esto a lo último. Y cuando Dios nos da un regalo, Dios tiene el derecho de pedírnoslo de vuelta. Y cuando usted pone el regalo de Dios en las manos de Dios, quien se lo dio, Dios lo hace prosperar. Pero hay personas que piden a Dios un carro para venir a la iglesia, y cuando Dios les da el carro, se consiguen 2 y 3 trabajos para pagar el carro y dejan de venir a la iglesia. O dicen, Señor, dame un carro para llevar a los hermanos al templo, y cuando el Señor les da el carro, no lleva a los hermanos porque le ensucian la alfombra. Cuando usted recibe un regalo de parte de Dios, tiene que ponerlo en las manos de Dios. Y Ana puso a Samuel, se lo dedicó al Señor. Cuando él fue destetado, dice la Biblia, cuando dejó de depender de su mamá, lo llevó y se lo dejó en la casa del Señor. Ahora, según Josefo, un historiador judío, dice que Samuel recibió el llamado de Dios a los 12 años. ¿A qué edad fue José? A los 17. Samuel a los 12 años. Primera de Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel. Y la palabra joven, ¿qué pasa con las fotos, hermano? ¿Qué está sucediendo? Me está echando a perder el show. Borre el background primero y empiece de cero. Están allí, yo las cargué. Tiene que buscarlo en el Bing en español y yo las cargué allí. Bueno, vamos a seguir. A lo mejor cuando sacamos la tarjeta no se guardaron. Ok. Mi culpa. El joven Samuel ministraba delante de Jehová en presencia de Elí. Y usted sabe que inmediatamente después de ese versículo dice la palabra de Dios que Samuel escuchó la voz de Dios. Y era tan niño que él no sabía, él pensaba que Elí lo estaba llamando. Pero después él dijo, habla que tu siervo escucha. Y la palabra de Dios empezó a manifestarse en la vida de Samuel desde los 12 años. Daniel. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sabe qué edad tenía? Entre 16 y 17 años. Daniel fue arrancado de su casa y su parentela, llevado cautivo, con cadenas, atado, llevado cautivo al imperio más malvado de esa época, los babilonios. Y en vez de él ponerse a llorar y a quejarse y decir, ay, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué el Señor ha permitido esto? No sé si valga la pena seguir sirviendo a Dios o no. En el capítulo 1, el versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Sabe por qué me gusta este culto y por qué hago énfasis en esto? Porque permítame decirle, jovencitos, no se enoje conmigo si es que hay jóvenes de aquí, no veo a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de aquí? Oh, ok. Oh. Hay jóvenes que a los 17 años todavía no saben distinguir su mano derecha de su izquierda. Pero Daniel a los 17 años se propuso en su corazón, era un esclavo, era un cautivo en un país extraño. Y él dijo, yo no voy a comer la comida que come el rey, yo no me voy a contaminar, porque quería honrar a Dios. Y en respuesta, el versículo 20 del capítulo 1 dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló a él y a 3 jóvenes más, 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en toda Babilonia. Usted ve, cuando usted propone en su corazón honrar a Dios, Dios le da sabiduría y Dios le reviste de todo lo que usted necesita para honrar su nombre. Los 3 amigos de Daniel, juntamente con él, 3 más, propusieron no contaminarse con la porción del rey, honrar a Dios. Se dice que estos jóvenes eran aproximadamente de la misma edad, entre 16 y 17 años. A la edad de 20 años aproximadamente, la Biblia no da estos datos, usted sabe,
Nabucodonosor, un rey malvado, tipo del diablo, hizo una estatua de sí mismo y mandó a que todo el mundo, cuando suena la trompeta, se arrodille y adore la estatua de él. Y estos 3 jóvenes llevaban 3 años en Babilonia, sin contaminarse con la comida del rey. Se propusieron en su corazón ser fieles a Dios. El que no se arrodillaba ante la estatua iba a ser arrojado a un horno de fuego ardiendo. No había vuelta que darle. Sonó la trompeta, todo el mundo se arrodilló, ellos no se arrodillaron. Y viene el rey Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 16, y les dice: con que ustedes no quieren arrodillarse, están seguros, saben que lo que les espera es el horno de fuego. Y el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabe que es una respuesta osada? Viene un rey y le pregunta: ¿con que tú no quieres arrodillarte delante de mi estatua? Yo no tengo por qué responderte eso. Eran osados, ¿verdad? Es como si dijeran: 3 años hemos vivido aquí sin contaminarnos. ¿Tú piensas que yo ahora voy a vender mi primogenitura y doblarme y adorar tu imagen? Yo no tengo que contestarte de esto. Yo he hecho mi decisión firme y por 3 años he dado testimonio de que quiero honrar a mi Dios. Yo lo leo de esa manera. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mira lo que dice: y si no nos libra, pues sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Cuántos tienen 20 años de aquí? 20 años. Levante la mano. 20. Ni uno de 20. 19. Amén. 20, 19 años. Es un desafío para usted. Estos 3 jóvenes de hebreos, en una situación adversa, en un país lejano, lejos de su casa y su parentela, delante del rey más malvado del mundo en esa época, se pararon firmes y decidieron honrar a Dios. David, ¿cuántos conocen a David? Aleluya, conocen a David, ¿verdad que sí? David había venido de la casa de su padre a traer algunos alimentos a los hermanos que estaban en la batalla, y cuando está él en medio de la batalla, los filisteos estaban desafiando al pueblo de Israel. Todo el mundo estaba temblando, todo Israel estaba temblando, los guerreros, los soldados, hasta el rey estaba temblando de miedo, porque Goliat salía y daba 3 veces al día y desafiaba. Decía: el hombre que se atreva a desafiarme a mí, dice, si me gana, nosotros le servimos, pero si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Y David escuchó ese desafío y se llenó de coraje. Y pregunta, dice, y escucha por ahí, dice que el rey le va a dar la hija, le va a dar riquezas y le va a dar honra a la persona que se enfrente a ese gigante. Y él dice: pues yo quiero enfrentarme, llévenme delante del rey. Y viene delante del rey. Versículo 32 del capítulo 17 dice: David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Escuche, un ejército entrenado, un ejército guerrero, lleno de lanzas, de caballos, de carruajes, de espadas, y el mismo rey temblaban delante de este gigante. Y David viene y dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa del filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. El rey le dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? No eres más que un muchacho, mientras él ya ha sido un guerrero toda la vida. David le responde: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva la oveja del rebaño, yo le persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Temeroso. ¿Qué edad tenía David? Entre 16 y 17 años. Entre 16 y 17 años. Aleluya. Yo a los 16 años andaba corriendo mucho menos de gigante. Mire, hermano, ¿qué era lo que hacía estos hombres tan temerarios?
su confianza en Dios, su fe en Dios. Saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra está a favor de mí, y si yo me pongo en su agenda, Él está por mí, trabajará por mí, peleará por mí. Brian nos dijo que sí, a cualquiera le da miedo salir al campo misionero, a cualquiera. El que diga que no le da miedo o que no le dio miedo en algún momento, que me avise la fórmula. Cuando mi esposa y yo recibimos el llamado de ir al Ecuador, pasaron como 2 años que yo no sabía por dónde iba a comenzar, qué era lo que iba a hacer. 2 años y medio el Señor nos llevó y nosotros vimos como Dios abrió las puertas. David le dice al filisteo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti, escuche. Él no dice, yo vengo contra ti con mi onda. David, la confianza de David no estaba en su onda o en su piedra. Yo vengo contra ti en el nombre. Nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que con solamente usted decir el nombre de Dios, aleluya. Y a la iglesia se le ha dado la autoridad y el poder de usar ese nombre que es sobre todo nombre. Otra gente puede pronunciar el nombre de Jesús afuera, pero no tiene efecto. Cuando usted, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, pronuncie ese nombre, los demonios tienen que salir huyendo. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? No hay desafío demasiado grande al cual Dios pueda llamarle a usted, que usted no pueda cumplirlo en el nombre del Señor. Y Dios le da la visión, Dios abrirá las puertas y Dios le dará también la provisión. En el Nuevo Testamento vemos a Timoteo, un joven que cuando tenía 20 años comenzó a pastorear la iglesia de Éfeso. En ese tiempo, mi hermano, los cristianos eran perseguidos, apedreados, matados, por relajar, como se dice. Pero antes de esto, él ya había acompañado a Pablo en algunos viajes misioneros. Se supone que de los 16, 17 años, Timoteo ya estaba encaminado, trabajando para el Señor. Respondió al llamado de Dios a una edad temprana. 1 Timoteo 4:12, por eso Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Un comentario que leí decía que algunos de los ancianos israelitas y judíos que se convertían, se les hacía difícil someterse a la autoridad de un pastor de 20 años. Y por eso Pablo tiene que decir, nadie te menosprecie por ser tan joven. Pero joven, déjame decirte el día de hoy que si tú respondes al llamado de Dios, Dios te dará la autoridad que tú necesitas para hacer su voluntad. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera en la que hablas, en la conducta, en amor, fe y pureza. Si tú respondes al llamado de Dios, joven, sé un ejemplo. Un predicador decía que cuando él se convirtió, su papá era bien recio y totalmente opuesto al cristianismo, era un ateo. Era un hombre recio, bien soberbio. Y dice, mijo, con que usted quiere ser cristiano. Y él temblando, con miedo, sí, papá. ¿Está seguro? Sí. Con que usted quiere ser predicador. Sí, papá. Pues si va a ser predicador, sea un buen predicador. Mi hermano, si usted dice yo soy cristiano, si usted dice yo quiero servir a Dios, sírvale con todo el corazón. Y usted va a ver el respaldo de Dios. Por último, Jesús a la edad de 12 años entendió su llamado. La Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría. Jesús vino como un hombre, no vino como un ser superdotado que a los 9 años, 10, 12 años era superdotado. Yo siempre digo, la única arma que el Señor Jesús trajo del cielo fue el amor. Pero Él tuvo que aprender, Él tuvo que leer las Escrituras. Él tuvo que aprender, leer las Escrituras, estudiarlas, escudriñarlas. Y a la edad de 12 años, usted recuerda que salió con sus padres a Jerusalén y luego ellos regresaron. Se les olvidó de Jesús y a los 2, 3 días se dieron cuenta de que, ¿y Jesús?
no estaba con ellos de vuelta. Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, hombre, a los 12 años. Versículo 49 dice, Jesús respondiendo a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años. Él entendió su llamado y su propósito. Dijo, yo tengo que hacer lo que mi padre me ha llamado a hacer. Pongámonos de pies.